tenemos a bien celebrar hoy la presentación para lo que va a ser la 10ª marcha rosa en nuestro municipio en favor de la lucha contra el cáncer. Y aquí quiero pararme especialmente para que todos tratemos de colaborar, de que todos tratemos de participar de alguna de las maneras que ahora también nos van a explicar desde la asociación local y que además pues se reúnen de manera semanal en nuestro municipio, en el complejo César Carlos, en el que dan también mucha cobertura e información a toda la gente necesitada de nuestro municipio, de la zona y de la comarca, y este es el principal sentimiento, ¿no? La lucha, la investigación para seguir erradicando pues el cáncer, ¿no? Que tanto daño hace a las personas y que incluso pues acaba de manera desenlace y final pues con muchas de sus vidas, y ellas se unen de manera voluntaria, ¿no? Y esto también quiero incidir en ello, cada semana, precisamente para poner en valor y para aportar su granito de arena a la investigación, y de manera anual y como se viene desarrollando desde hace 10 años, pues en nuestro municipio pues se desarrolló la idea, ¿no? Para que se hiciera la Marcha Rosa, como se hacía ya también en otros sitios, y fuimos capaces, ¿no? De plasmar esa idea en un programa, en un cartel y desarrollarla, y 10 años después pues nos volvemos a encontrar aquí en el ayuntamiento para hacer esta presentación, en el que esperemos, ¿no? que el desarrollo y la actividad de la misma durante toda la mañana de ese domingo 20 de octubre en torno a la Plaza Mayor, y que finalizará este año como novedad en la avenida de Yuste, pues todo este recorrido por las calles de nuestro municipio pues creen participación, crean convivencia, pero sobre todo vengamos con la idea fija en nuestras cabezas que esto lo hacemos para seguir luchando, para seguir incentivando, para seguir cooperando y colaborando en la lucha, ¿no? Contra el cáncer. Y desde luego lo hacemos pues en torno a una asociación maravillosa, ¿no? En nuestro municipio, aquellas voluntarias en su mayoría que se reúnen, como decía, cada semana y que trabajan intensamente para llevar a cabo este tipo de actividades y a lo largo del año otras. En definitiva, para recaudar ese dinero que además mandan luego a la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres, y que luego a la española, y que sabemos pues que desarrollan programas precisamente de investigación, de trabajo en nuestro país, precisamente para erradicar de manera colaborativa con las instituciones pues toda esa lucha contra el cáncer. Y con esto, ¿no? Esperando que el día 20 de octubre pues todo ese centenares y miles de personas que se den cita para iniciar esta marcha en nuestro municipio, en la Plaza Mayor, pues vuelva a ser un éxito. Os invitamos a todos a que os acerquéis, a que colaboréis, a que participéis, y que también de alguna de las maneras que van a explicar ahora a continuación, aunque no podáis venir ese día, hay muchas formas de las que podamos colaborar, no solamente este día, sino a lo largo del año. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, este año vamos a hacer el 10º Marcha Rosa, y entonces la queríamos hacer un poquito más amplia que otros años. ¿Y qué hemos preparado? Pues hemos preparado una serie de actividades para que sea más amena. Por ejemplo, por la mañana, antes de empezar la marcha, sobre las 10:30, habrá pues, un taller, unas manualidades para los niños, para que ellos vayan ya cogiendo contacto con la marcha. Al mismo tiempo con una música que ellos vayan, eso nos va, tengo que dar las gracias a unas monitoras que lo van a realizar, porque todo lo que hacemos la asociación es de forma altruista. Es decir, nosotros no tenemos medios económicos para hacerlo, entonces todo es altruista, todos son colaboraciones, y esa va a ser una de las colaboraciones. A continuación vamos a hacer la Marcha Rosa, que iremos por las distintas calles del pueblo como todos los años, pero siempre es urbana. Y vamos a terminar, como ha dicho Noemí, pues este año en la avenida de Yuste. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque vamos a hacer un sorteo, que vamos a vender unas papeletas para adquirir un poquito más de dinero. Entonces al final se va a hacer un sorteo, y a continuación vamos a intentar hacer unas migas solidarias, donde el sitio donde más gente puede haber y puede estar más a gusto, pues es la avenida de Yuste. Entonces esas dos actividades se van a hacer este año. ¿Cómo? Con la colaboración pues, del ayuntamiento, que siempre está ahí apoyándonos, con la colaboración de los ciudadanos, de todos los jalisceños, todos los establecimientos que los vamos a pedir, los pedimos colaboración, colabora, y con los jalisceños que siempre dan una respuesta muy buena a la asociación.
La asociación aquí solamente hacemos pues una cosita. Tenemos unas reuniones que todo el mundo se puede hacer voluntario, puede ir al César, bien porque quiera ser voluntario o bien porque necesite alguna ayuda o alguna información. Nosotros le informamos, que es una cosa que es bastante buena, porque yo creo que la gente todavía no está muy informada de lo que puede dar la asociación, de todas las ayudas que tiene. Y luego trabajamos por y para el paciente, pero también no nos olvidamos de los familiares, que son muy importantes a la hora de estar con el paciente. Los familiares parece que están al lado, pero no. Los familiares están sufriendo y están pasando con el paciente. Y eso también, para ellos también tenemos ayudas. Luego, lo importante es la investigación. Si no avanzamos la investigación, pues que las posibilidades de la enfermedad son muchas menos. Entonces sí tenemos, a ver, becas para la investigación, bastantes. Es una de las entidades que más becas da para seguir la investigación. Y después tenemos las prevenciones. La prevención es muy importante. Y la gente en eso está un poco remisa. Siempre cuando hacemos alguna campaña para intentar prevenir, ¡ay, si me sacan algo! ¡Ay, yo no! Pero nadie saca nada si no hay. Pero si hay, podemos poner el remedio. Entonces, para eso está la asociación. Todas somos voluntarias y todos, y puedo decir, todos colaboramos. Desde el ayuntamiento a cualquier ciudadano de a pie. Todos estamos ahí. Entonces, vamos a seguir luchando para que esta enfermedad, aunque la enfermedad siga, por lo menos los tratamientos y la curación sea mucho mayor. Y con esto os doy las gracias. Si hay alguna pregunta. La sede para informar la tenéis, has dicho, en el César Carlos. ¿Cuál? La sede. La sede para Sí, informar. la sede para informar, como ha dicho, es en el César Carlos. Estamos todos los jueves de 5:30 a 8 más o menos. Pero de todas formas siempre estamos, bueno, Jalay nos conoce, y los pueblos de alrededor, porque también es verdad que los pueblos de alrededor en la Marcha Rosa colaboran. Y bueno, colaboran siempre que les pedimos colaboración. Entonces estamos ahí, pero en cualquier momento siempre estamos muy localizables, es decir, que nos conoce mucha gente y nos dice, oye, pues mira, necesito, dime, y ahí estamos en cualquier momento. Es decir, que como somos voluntarias y bueno, y algunas ya somos jubiladas, pues estamos, como se suele decir, a 24 horas para quien nos necesite, siempre que podamos. Muy La bien. camiseta, ¿dónde se puede comprar? La camiseta para la marcha. En el mercadillo, pues sí, me lo he en el dicho. mercadillo todos los jueves. Todos los, como lo ha dicho Luis, todos los jueves en el mercadillo, a partir de las 9:30 estamos. Vendemos camisetas y bueno, a veces vendemos algunos artículos que nos manda Cáceres, de la asociación, es decir, que... Y otras veces cosas que no hacen los voluntarios. Artículos que hacen los voluntarios, entonces es una forma de recaudar. Nuestro eso es recaudar para investigar.